Hola de nuevo familia. Además de la batería, otro de los aspectos que nos habéis pedido analizar del Samsung Galaxy S6 es la cámara. Pues bien, nos hemos tirado unos cuantos días echando fotos y evaluándolas para compartir en este vídeo nuestras sensaciones al respecto. ¡Empezamos! Bien, a modo de recordatorio, la cámara trasera del Galaxy S6 cuenta con un sensor de 16 megapíxeles con estabilizador óptico y que graba vídeo 4K a 30 frames por segundo, Full HD a 60 frames por segundo y HD hasta 120 frames por segundo. Y dicho esto, vamos al grano. Empezamos analizando la cámara trasera en situación de foto con buena luz. Podemos apreciar que, al igual que la mayor parte de terminales de gama alta, saca unas fotos geniales. De hecho, si las ampliamos al máximo de su resolución, vemos que podemos hacer algo de zoom digital sin perder demasiada calidad. Así pues, en este aspecto, ninguna queja. Pasamos a hablar de un aspecto que se suele usar mucho para hacer fotografías más artísticas, el macro. La verdad es que, como vemos en la imagen, la profundidad de campo que genera es espectacular. En este sentido, no solo la ciudad se ve desenfocada, sino que los arbustos que hay justo a unos centímetros también quedan desenfocados. Además, este desenfoque es bastante suave, tal y como podemos ver si ampliamos un poco la captura. Otro modo de fotografía que suele utilizarse en los viajes es el panorámico. En la imagen que os mostramos, la captura es muy bonita y no se ve ningún corte. Si le echamos un vistazo a la transición entera, de hecho, nos damos cuenta de que en ningún momento parecen la suma de varias fotografías pegadas una junto a la otra. En condiciones de poca luz es donde se demuestra muchas veces si una cámara es buena o no lo es. En este caso, en la imagen que estamos viendo, la tomamos cuando ya casi no había luz natural y la verdad es que no tiene problemas a la hora de captar la escena. Y si ampliamos al máximo de su resolución, podemos ver que hay un poco de ruido digital al forzar un poco la captura, pero es algo insignificante y muy aceptable. Si analizamos una fotografía realizada totalmente de noche y con la única iluminación de la calle, lo primero que salta a la vista son las estelas que dejan los objetos o personas en movimiento, en este caso los corredores. Pero dejando a un lado este aspecto, vemos que la fotografía resultante tiene unas condiciones muy buenas. Haciendo zoom vemos que hay algo más de ruido que en la imagen anterior, pero eso es algo más que normal por las condiciones de luz existentes. De todos modos, volvamos al tema de las estelas. En esta captura vemos claramente uno de los aspectos con los que juega Samsung, la obturación. No solo los corredores salen con esta estela, ya que si os fijáis en el semáforo, la imagen tiene una luz mucho más grande que la real. Esto es debido a que la cámara deja abierto el obturador durante bastante rato para que entre el máximo posible de luz. Esto tiene un inconveniente y es que donde ya hay un espacio iluminado, el sensor capta más luz y además provoca que los objetos en movimiento no sean retratados de forma nítida, ya que se capta toda su trayectoria en el proceso. Como conclusión, podemos decir que la imagen es muy buena para la mayoría de situaciones, pero con limitaciones si queremos fotografiar algo en movimiento. No se le puede pedir todo a una cámara de móvil. Ahora comentemos otra situación, esa en la que apenas hay luz. Colocamos un cofre, como veis en la imagen, en una habitación 100% a oscuras y utilizamos el flash ubicándonos a 1 metro de distancia y la sorpresa fue bastante buena. La escena sale bastante bien iluminada y lo que es mejor, al ampliar la imagen nos damos cuenta de que el objeto no tiene ruido, por lo que podemos decir que se trata de un flash con una intensidad magnífica para realizar fotografías en situaciones de muy poca luz o, como en este caso, nada de luz. Tratemos ahora un punto que os sorprenderá, ya que muchos habéis vivido engañados al respecto. Seremos contundentes, pero podemos afirmar que el HDR no sirve para captar mejores imágenes con poca luz. Y ahora os vamos a mostrar en qué consiste y por qué decimos esto. Como vemos en la foto, tenemos un objeto dentro de una caja y a lo lejos un edificio. En esta ocasión vemos que el edificio está sobreexpuesto y el objeto bastante oscuro. Este sería el caso perfecto para utilizar el HDR. Lo activamos y volvemos a hacer la captura. Vemos entonces que el edificio ya no está sobreexpuesto y el objeto de la caja tiene más luminosidad. Por lo tanto, lo que hace el HDR es bajar el contraste para poder hacer fotos, por ejemplo, a contraluz. Posiblemente hagamos un vídeo más adelante explicando este proceso con mucho más detalle, pero tenedlo en cuenta. Hablemos ya de la capacidad de la cámara en lo que al vídeo respecta. En esta toma grabada en Full HD y a 60 frames por segundo hablaremos de dos cosas. En primer lugar, de la calidad de la imagen, que como vemos es muy buena y además deja muy poca estela. Y por otro lado, del estabilizador óptico, una opción cada vez más presente en los terminales de gama alta, pero que no debe confundirse con el estabilizador de imagen por software.
La función es la misma, pero el estabilizador óptico se lleva a cabo porque la óptica va contrarrestando el movimiento que hacemos al sujetar la cámara. Ahora os mostramos la óptica trasera y si os fijáis veréis como en ocasiones el punto central hace un pequeño movimiento con el que equilibra nuestro pulso. Volviendo al vídeo, lo que apreciamos es que no tiene esos lags que aparecían en otros terminales. Aquí vemos que pese a ir en moto y coger la cámara en mano, tiene una buena estabilización y no se aprecia un reenfoque continuo. Si hablamos del vídeo con poca luz, en esta ocasión volvemos a una captura un poco más estable, pero en situación nocturna como la foto realizada anteriormente. ¿Y qué podemos sacar en claro de este vídeo? Pues que se produce bastante ruido digital, sobre todo si nos fijamos en el cielo. De todos modos, también es verdad que la calidad es sorprendentemente buena y de hecho refleja la luz real que había en ese momento. Además, podemos ver todos los detalles que aparecen en el cuadro y una luz muy buena. Y aquí también volvemos a hablar del estabilizador. Esta captura está hecha con la mano en alto y el movimiento de la mano era la típica al aguantar un objeto levantado con ciertos temblores. Los resultados parecen indicar que tenemos un pulso muy bueno, que no es el caso, pero lo parece. Si hablamos de la cámara lenta o el slow motion, empezaría diciendo que nos hemos llevado una sorpresa ciertamente negativa. Y es que en ningún lugar se nos dice la cantidad de frames por segundo de esta cámara lenta, simplemente podemos poner el modo de cámara lenta y ponernos a grabar. Así pues, lo que hacemos es grabar una toma a esta velocidad, la pasamos al ordenador y nos fijamos en los metadatos para ver la resolución y la cantidad de frames por segundo y ¡tachán! Graba en 720, es decir, en HD y a 120 frames por segundo. Muchos pensaréis, lógicamente, que esa calidad y esa tasa de fotogramas está muy bien. Y sí, la verdad es que ahora veremos que lo está, pero aquí hay que darle un pequeño toque de atención a los de Samsung, porque en su presentación no hicieron más que comparar su cámara con la del iPhone, algo que podrían haberse ahorrado, más que nada porque las comparaciones son odiosas, ya lo sabéis. ¿Y por qué digo esto? Pues porque el iPhone 6, que salió medio año antes que este Galaxy S6, graba en la misma resolución al doble de fotogramas por segundo, concretamente a 240, es decir, el doble de lento, así que tirón de orejas para Samsung. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, veamos la cámara lenta, que pese a todo no deja de ser una pasada hacer cualquier vídeo en slow motion, donde todo parece mucho más bonito y más plástico. De hecho, vemos como el agua se queda con la forma del globo y se pueden ver claramente todas las gotas, y al caer vemos lo mismo, por lo que es una imagen muy bella y con una definición muy buena de todos los detalles. Sinceramente, algo espectacular y es una de las funciones que más nos gusta de los últimos modelos de gama alta. Nos centramos ya en la cámara frontal, que sinceramente es una de las grandes novedades de este Galaxy S6. De hecho, podemos decir que ahora es la mejor del mercado, aunque para confirmarlo de forma definitiva habrá que esperar y compararla con calma con la de sus competidores. Como podéis ver en las imágenes, no solo tiene una buena resolución, sino que también capta una buena iluminación incluso a contraluz. Podríamos decir que es una muy buena cámara con la que podremos hacer selfies de gran calidad, así pues, en este caso, ¡bravo Samsung! Y por último hablamos del vídeo con la cámara frontal. Nuevamente vemos una resolución muy buena y una fluidez más que aceptable y que deberían envidiar algunas cámaras traseras de otros terminales. Son condiciones perfectas para autograbarse y sobre todo más que perfectas para las videollamadas. En resumen, podemos decir que esta es una cámara bestial, es un todoterreno, no hay circunstancia que asuste a la cámara del Galaxy S6. No queremos decir con esto que sea del todo perfecta, ya que puede seguir mejorando algunos detalles, como por ejemplo el ruido digital en condiciones de baja luz o la tasa de fotogramas en cámara lenta. Pero por lo general podemos decir que es una cámara premium, a la altura del propio terminal. Ahora solo faltaría compararla con la de otros terminales, pero lo principal es que esta cámara cumple y con muy buena nota, así que felicidades y a seguir trabajando Samsung. Dicho esto, no os olvidéis que podéis echarle un vistazo a la interfaz y a las funciones de esta cámara en el vídeo que ya hicimos en el Mobile World Congress. Y ahora sí que sí, nos despedimos, aunque no sin antes deciros que le deis like al vídeo, que lo compartáis con todos vuestros amigos y que os suscribáis a nuestro canal si es que todavía no lo habéis hecho. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!